7:28, amigos televidentes, muy buenos días. Hoy nos vamos a contactar con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para dialogar sobre esta emergencia sanitaria que vive nuestro país. Ministro, muy buenos días y bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ministro, vamos a tratar de ser muy precisos en cuanto a preguntas y respuestas para tratar de abarcar la mayor cantidad de interrogantes ciudadanas en este corto espacio de entrevista. ¿No considera usted que es antecedente suficiente, por ejemplo, las quejas de los familiares que aún no encuentran a sus fallecidos entre la pila de cadáveres en los hospitales, la queja de los padres de familia, también de los médicos que se han visto infectados por COVID-19? ¿No es un antecedente suficiente como para decir que el sistema sanitario de nuestro país ha colapsado? ¿Por qué negarlo, ministro? No creo que haya nadie que esté negando que el sistema de salud pasó por un momento muy difícil, un problema en el que hubo una sobredemanda y en la cual el sistema que había en ese momento respondió con lo que tenía. Lo importante para mí es hacer los ajustes. ¿Qué ajustes se han hecho? ¿Qué es lo que estoy buscando yo como para remediar ese problema? Me apena enormemente y me enternece el asunto de que hay familiares que no puedan encontrar sus cadáveres, como usted lo plantea. Pero yo no estoy en este momento como capacitado como para responder eso. Como le digo, me da mucha pena. Hay un comité específico que está dirigido por el doctor Jorge Watts, que usted conoce en Guayaquil, y que es el que se ha conformado este comité de gestión. Ministro, que es entonces podría asegurar que el sistema sanitario colapsó y se están haciendo los ajustes. Perdóneme, le respondo. Si no me deja responderle, no puedo contestarle. Permítame, por favor. Usted me ha hecho 3 preguntas. Gracias. Entonces, esa situación está siendo controlada por él y es la persona a la cual se le debe preguntar sobre estos casos. Sin embargo, yo le digo que en este momento no hay cadáveres que deban ser recogidos de las calles. Se hace un registro muy puntual sobre ¿cómo se llama? El registro de los pacientes, la identificación, no solamente en las bolsas, sino en la mano izquierda, etcétera. Casos puntuales me dan muchísima pena, pero no puedo responderle qué ha pasado con ellos. ¿Cuáles serían esos ajustes que usted nos ha mencionado que se están haciendo para sobrellevar esta situación? Claro, hay al menos 4 ejes. El primer eje es la contratación rápida, de manera que el personal de salud, el talento humano, pueda comenzar a trabajar y a través de eso abrir un mundo de camas, que es el segundo eje, hacer que las hospitalizaciones y que el número de camas de cuidados intensivas esté disponible. Y el tercero es la cantidad de insumos que nosotros demos, especialmente insumos de protección. Un cuarto eje que nosotros hemos implementado es la disponibilidad de ventiladores para pacientes que potencialmente pueden necesitar cuidados intensivos o cuidados críticos. Entendemos que usted no estuvo desde el inicio de esta emergencia sanitaria, sin embargo, tomando en cuenta también las declaraciones de la exministra de Salud, que no habría recibido el dinero suficiente para enfrentar esta pandemia, incluso que le habrían impuesto personal no apto para esta batalla. Por favor, usted díganos, ¿con cuánto dinero cuenta para hacerle frente al COVID-19? Gracias por esa pregunta. Es muy importante. Nosotros tenemos asignados 222.4 millones de dólares para esta emergencia. Tenemos suficiente disponibilidad de camas en Guayas, la alcaldía donó 100 camas, el país cuenta con 134 hospitales públicos, etcétera. El talento humano, como le dije, se han hecho contrataciones rápidas y contrataciones que ahora, respondiendo a la sensibilidad de los médicos, se ha extendido no solamente por 3 meses, sino por hasta el mes de diciembre, de manera de responder a este hecho de que es más atractivo y más riesgo ir a Guayaquil. Sin embargo, ¿por qué persisten las quejas de los médicos de que no cuentan con el equipo de bioseguridad preciso para no poder contagiarse? De nuevo, hasta el momento se han destinado en el presupuesto, y voy a leer mis notas de acá, se ha comprado equipo biomédico, respiradores, etcétera, por 95.5 millones. Y prendas de protección e insumos se han asignado, mire, 78.46 millones de dólares para las pruebas de COVID, 10.94 millones. Yo personalmente, usted sabe, estoy recorriendo, ahora estoy en Quito, pero viajaré al Tena, esta parte, cada uno de los hospitales. Nosotros sabemos cuál es el inventario que tiene cada hospital en la República diariamente.
Y eso lo cotejamos ahora con lo que tiene el IES, y estamos trabajando de manera similar, IES y Ministerio de Salud, de manera de poder apoyarnos y poder proteger a las personas que están trabajando por nosotros en primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera. Y estos médicos, lógicamente, se han contagiado dentro de las unidades hospitalarias. Ese es un paradigma que yo estoy tratando de romper. Si un médico que está tratando pacientes con COVID en las peores, de las más críticas de las situaciones, se protege bien, no tiene por qué contagiarse. Obviamente, como está expuesto, varias maneras uno puede cometer errores, pero la probabilidad de contagio es mínima comparado con la probabilidad de contagio de ese mismo médico afuera, en fiestas, en reuniones sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo mantengo y sigo teniendo y recolectando una cantidad de información muy grande sobre médicos que se han contagiado afuera, médicos sin culpa, sin intención, y han llevado el virus al centro hospitalario. Y ese contagio no fue hecho directamente del paciente al médico, sino al revés, de fuera de la comunidad, como digo, sin intención. No es no quiero con estos detalles criticar a nadie, pero fueron de afuera hacia adentro, hacia el hospital. Un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy concreto fue el día de ayer en el hospital de Machala. Los médicos de ahí, sin intención, se contaminaron fuera y llevaron al hospital y contaminaron un montón de gente, no solamente administrativos, sino también médicos y enfermeras. ¿Usted ha revisado de primera mano que los médicos sí tengan esos equipos? Porque hemos recibido muchas denuncias de algunos doctores que dicen que están desabastecidos, de pronto algo está fallando ahí en la línea hasta que lleguen esos equipos a manos de los doctores. No, yo he ido y siempre que voy a un hospital me encargo de ir a las bodegas del hospital y, como le digo, tenemos un registro diario muy concreto de cuántas prendas tenemos y hacemos una proyección prácticamente cada 3 semanas de que eso no falte. Yo he verificado eso en cada uno de los hospitales. No existe un hospital que yo haya visto que le falten los insumos. Y les digo, estamos trabajando línea a línea con el IES de manera de prestarnos los insumos, de prestarnos los trajes, los tibets y todo lo que necesitemos en caso de necesidad. Pero no ha faltado y no faltan en este momento los trajes de bioseguridad. Otro problema que persiste es que hay desabastecimiento de medicinas, por así decirlo. ¿No considera que se debió haber creado de pronto una ordenanza desde el principio que prohíba la venta informal de medicinas, de guantes, de mascarillas? Porque las personas no consiguen medicamentos tan básicos, por ejemplo, como paracetamol. Tienen que hacer largas filas, tienen que ir varios días. Entonces, esa es una queja, una molestia que entendemos de la ciudadanía, porque no consiguen eso que necesitan para enfrentar la pandemia, la enfermedad del COVID-19. Sí, Glenda, yo acepto eso plenamente. De nuevo, la solución que nosotros hemos dado es tratar de hacer importaciones muy rápidas, pero comprenda también que nosotros estamos compitiendo con un mercado internacional que se desabasteció ante una demanda fuera de toda previsión. También sucedió que los niveles de paracetamol o la mercancía que había de paracetamol, los insumos de paracetamol, se habían estado calculando en las boticas de las farmacias ante una situación normal. Cuando los pacientes o los sujetos fueron a las farmacias, compraron en exceso, dejando a otros sin el paracetamol. Correcto. Pero sí, y esa es una pena enorme, pero nosotros apenas supimos de esto, hemos hecho importaciones, hemos redistribuido el stock y sí, entiendo que hay dificultades de conseguirlo, pero en este momento estamos haciendo todo lo que sea posible para reubicar esos medicamentos en todos los niveles, a todos los hospitales. ¿Se está sancionando a las personas que compran en gran cantidad para revenderlas a través de redes sociales o incluso en la calle a un precio exorbitante? Por parte del Ministerio de Salud Pública, a mí me parece que eso es una cosa terrible de hacerlo, y hemos sancionado a quienes han incumplido con la ley, pero no me corresponde a mí hacerlo. A mí, más bien el mensaje a la comunidad dijera: no compre en exceso, compre, tenga lo que va a necesitar, pero no anticipen demasiado, porque está quitando a otras personas el derecho de compra y el derecho de acceder a esa medicación que es tan importante. Es decir, ministro, para puntualizar, que sí nos vamos a continuar abasteciendo de estos medicamentos necesarios.
Sí, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, no solamente para aumentar la producción nacional, porque parte del paracetamol se produce acá, sino también para importar. Pero la competencia es harta y estamos haciendo lo mejor. Y la redistribución, como repito, ha aliviado en parte este gran problema. ¿Qué está pasando en cuanto a la línea 171, específicamente el Ministerio de Salud Pública, que no están entregando las pruebas en su debido momento? Primero, que se demoran en llegar a los domicilios. Segundo, que no las entregan a tiempo. Muchas veces las personas ya pasan su ciclo viral sin conocer con exactitud si tuvieron o no COVID-19. ¿Por qué esa demora, ministro? ¿No hay que agilizar el trámite? Tiene toda la razón y a mí me duele terriblemente la espera en pacientes que están metidos en sus casas y que no tienen el resultado del examen. Pero, y esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, hemos comprado el aparato, el sistematizador automático que de la Roche, para que haga más de 1.440 pruebas al día, es decir, triplicando prácticamente lo que se tenía antes de la pandemia en términos de PCR, y con también la particularidad de que no solamente el sistema permite hacer todo el proceso de manera prácticamente automática, sino que el reporte también va a ser automatizado, es que se sube rápidamente. Entonces esto va a aliviar, pero no escondo mi preocupación, comparto la preocupación de que hay cerca de 9.000 de pruebas que están todavía pendientes de reporte. ¿Cuál es el problema específicamente, ministro, en la tardanza? Es que cada prueba, no con el sistema automatizado, sino con el sistema anterior que tienen la mayoría de los laboratorios, tanto privados como excepto este del INSPI, de la fábrica Roche, se demora cada prueba entre 4 y 6 horas para procesarse. Entonces eso crea un problema grande si yo tengo de pronto 5 o 7.000 pruebas de hacer. Por más que nosotros hayamos aumentado el personal, hayamos aumentado los equipos, etcétera, todavía, y reconozco, es insuficiente el reporte de las muestras por este procesamiento tan largo. ¿Y cómo se está manejando el tema, por ejemplo, de las pruebas rápidas? Para que usted nos precise, nos pueda indicar en qué momento se las debe utilizar, y a propósito también que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, ha dicho que se van a realizar estas pruebas puerta a puerta en la ciudad de Guayaquil, que es la urbe más golpeada por el COVID-19. Es una muy buena pregunta y le agradezco para hacer la aclaratoria de este punto. Hay dentro de las pruebas rápidas hay dos tipos de pruebas rápidas. La una que mide el antígeno y la otra que mide los anticuerpos. En el 90 y pico % o la mayoría de las pruebas que tenemos disponibilidad acá, y particularmente el Ministerio de Salud Pública, las pruebas rápidas son las de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto se expuso al virus y el organismo creó anticuerpos, creó sus defensas en contra del virus. Y lo que se mide es de manera cualitativa, no la cantidad de anticuerpos, sino simplemente si es que hay o no anticuerpos. Es cualitativa esa prueba. Pero ¿a quién se le debe dar esta prueba? ¿A la población de Guayaquil? Sí, por supuesto, porque la población de Guayaquil, de manera particular, ha estado expuesta al virus durante un tiempo prolongado. Pero estas pruebas no están indicadas en aquellas ciudades, en aquellos sectores, en aquellas provincias en las cuales la exposición ha sido muy baja. ¿Por qué? Porque la comunidad no ha tenido el tiempo como para desarrollar estos anticuerpos. Entonces, en Guayaquil, y particularmente es una iniciativa que la hemos iniciado como país, en Guayaquil particularmente, y en el sector Febres Cordero, se hizo esto. El día anterior también se hizo en Babahoyo, y se han hecho pruebas rápidas, pero cotejadas también con las pruebas de PCR, y una encuesta que va a permitir saber el entorno epidemiológico, los datos epidemiológicos de cómo se produjo la exposición, cuáles fueron los principales síntomas, etcétera, de manera de determinar cuál va a ser la siguiente acción. La siguiente acción va a ser, vámonos a liberar ciertas medidas de contención que nosotros tenemos, si es que la evidencia científica a través de este método muy probado funciona. Ministro, ya para ir cerrando, ha pasado un mes desde que el presidente decretó la emergencia sanitaria en territorio nacional, y al momento se contabilizan 7.529 contagiados, 355 fallecidos y ya alrededor de 5 provincias con contagio comunitario. ¿Cree usted que las medidas de restricción como toque de queda y también de la circulación de los vehículos, entre otras, han sido suficientes?
Yo creo que fueron medidas súper oportunas. El Ecuador es el país, el primero y el segundo país en muchas de las estadísticas que impuso, por ejemplo, el cierre de los hospitales primerito, mucho antes que Argentina, mucho antes que Colombia, mucho antes que México, mucho antes que el Perú, mucho antes que los Estados Unidos. Fíjese que el primer caso de los Estados Unidos está ratificado 3 o 4 días antes del 29 de febrero, donde se verificó el primer contagio de la paciente cero. Y en los Estados Unidos se demoró eternamente para hacerlo, y vea el número de muertes que hay. Entonces ¿qué falló aquí, ministro? Lo que falló aquí fue el acatamiento de la orden. Aquí falló que, particularmente en Guayaquil, en una ciudad en la que estaba de vacaciones, recibió a todos esos pasajeros que venían de Europa y dice con carga viral altísima y diseminó en toda la población de Guayaquil. Si esto no se hubiera dado, nosotros hubiéramos tenido lo que está sucediendo en Quito, por ejemplo, una curva más pausada, más lenta, más sosegada, que permite que el sistema de salud actúe de manera más adecuada, más oportuna. ¿Cuándo esta curva llegaría a su meseta y finalmente al descenso, que es lo que todos estamos esperando? Depende en dónde. Yo creo que es importante hacer esta señalización. En Guayaquil yo creo que estamos entrando ya a la meseta. No quiero sonar optimista, quiero sonar muy objetivo. Todavía las medidas tienen que mantenerse como están, por eso es que estamos en semáforo en rojo, como lo ha manifestado la ministra Romo. Pero yo creo que la cantidad de llamadas al 171, la cantidad de personas que van a emergencia y la cantidad de personas que tienen un diagnóstico positivo se ha estabilizado, y esas son muy buenas noticias. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, déjennos hacer nuestro trabajo. Yo pido paciencia a la comunidad, y cuando nosotros tengamos toda la evidencia científica, nosotros vamos a actuar como para liberar o para mitigar estas medidas. Muy bien, tenemos que finalizar la entrevista, ministro, pero se han quedado algunos temas en el aire por cuestión de tiempo y nos gustaría contar con usted en una próxima ocasión. Siempre a su orden. Muchas gracias por eso. Ustedes continúan con más información, compañeros.